¿Estamos orando? Hay que orar, hermanos. Si no oramos, hermanos, no va a haber, hermanos, resultados en la vida espiritual. Entonces, hermanos, tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar, hermanos. Es básico la oración. Es parte fundamental de nuestra vida como creyentes. Si oramos al Señor, tenemos comunión con Dios. Amén. Tenemos comunión con el Señor. Pero si nosotros no oramos, descuidamos nuestra vida espiritual. La oración es una prioridad. Amén. Y la oración es como el respirar del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios. Si el creyente no ora, si la persona no ora, o la persona no respira, la persona muere. ¿Amén o no? ¿Muere o no muere? Muere. Una persona no respira, muere, fallece. La oración es importante porque si no, espiritualmente estamos andando, hermanos, como muertos, ¿no? Por eso el Señor le dice en Apocalipsis, tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Entonces, tiene que haber, hermanos, oración. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, para que tú nos ayudes, nos sigas respaldando, nos sigas, Señor, Dios mío, ayudando en cada momento, Padre, en cada cosa que estamos haciendo. Te pido por la iglesia, Señor, por el grupo, Padre mío, que estamos ahí perseverando, estamos trabajando, Padre mío, pero todavía, Señor, faltan ciertas cosas, Padre Santo, que nos falta todavía corregir, nos falta todavía, Señor, subsanar, nos falta todavía, Señor, Dios mío, enmendar, pero te pido que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo bendito, que nos ayude, Señor Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo, danos esa fuerza, Señor, danos esa fortaleza, danos ese poder, y en esta enseñanza, Padre, que vamos a tener el día de hoy, Señor Dios mío, nos sigas ayudando, Padre mío. Quita, Señor, todo impedimento, quita todo malestar, quita toda cosa muerta, toda cosa mala, Padre. Quita todo, Señor, idea negativa, toda idea contraria, todo espíritu contrario a esta reunión que no viene de Dios, Señor, que sea clausurado en el nombre de Jesús. Te pido tu ayuda, Señor, tu intervención, dirige este servicio, esta enseñanza que tenemos, Padre Santo. Bendice, Padre mío, Señor, la obra, bendice, Señor, Dios mío, la iglesia. Sigue, Señor, levantando, Padre, cada uno de mis hermanos que está aquí. Señor, los que no han venido el día de hoy, toca sus corazones. Vemos, Padre mío, que hay mucha dureza, Padre, de corazón. Vemos, Señor, de que muchas personas se apagan su vida, Padre Santo, Señor. Pero, Padre mío, seguimos confiando de que tú vas a, Señor, a hacer tu obra, de que tú vas a, Señor, seguir creyendo, hermanos, hermanas, Padre mío. Queremos hacer las cosas para ti, Señor, para tu agrado. En el nombre de Jesús, bendice esta reunión, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, tomen asiento, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde. Amén. Y miren, hermanos, acá tenemos lo que es el Antiguo Testamento. Amén. Habíamos hablado, ahí está en sus hojas, dice, por ejemplo, diversidad de la Biblia, ¿no? Habíamos hablado, hermanos, que la Biblia se divide en dos testamentos. Amén. Amén. Antiguo y nuevo. Y que la palabra testamento significa pacto. Entonces, hermanos, habíamos hablado que hermanos, la Biblia está compuesta, la roja, de dos partes. Amén. Entonces, hermanos, hay dos partes en la Biblia, como hemos hablado. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que significa el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dijimos que el Antiguo Testamento, hermanos, es, hermanos, importante porque, hermanos, es el pacto que Dios hace con Israel. Amén. Es el pacto que Dios hace con Israel. Y el Nuevo Testamento, hermanos, es el pacto de Dios con la iglesia. Amén. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros, por ejemplo, solamente estudiamos el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaría si estudiamos solamente el Antiguo Testamento? Esta es la Biblia. ¿Qué pasaría si solamente yo estudio el Antiguo Testamento? ¿Ah? Solamente sabría la mitad de la revelación, ¿sí o no? No sería completo. ¿Amén? Entonces, hermanos, si yo solamente me dedico... ¿Estamos acá, hermanos? ¿Amén? ¿Estamos acá? Ese material se lo van a llevar a su casa, después lo vamos a leer. Van a tener 6 días para leer. Hermanos, ¿qué pasaría si solamente yo estudiara el Antiguo Testamento y obviaría el Nuevo? ¿Estamos aquí? ¿Amén? ¿Qué pasaría si yo solamente leo el Antiguo Testamento y no leo el Nuevo? ¿Qué pasaría?
Porque hablaría solamente de las leyes. Amén, solamente las leyes. ¿Qué pasaría si yo solamente leo el Nuevo Testamento y no leo el Antiguo? ¿Te has puesto a pensar? Que la Biblia está compuesto con Antiguo y Nuevo Testamento, porque ahí están las profecías. Habla del Antiguo Testamento habla de Claro. profecías. Entonces lo que yo hago solamente es esto. Mira, si solamente leo el Antiguo, ¿ya? No entendería toda la revelación de Dios. Amén. Si yo solamente me enfoco en el Antiguo Testamento, no entendería el plan de Dios. Todo lo sabría a la mitad. Amén. No entendería, por ejemplo, que Jesucristo vino. Claro. Amén. No entendería que Jesucristo vino hace 2000 años. No entendería la vida de Jesús. No entendería el ministerio de Jesús. Y no entendería, sobre todo, lo más importante, el sacrificio de Jesús. Entonces, yo tengo que leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa si solamente yo leo el Nuevo Testamento y no leo el Antiguo, lo obvio, el Antiguo? ¿Qué pasaría si solamente leo el Nuevo nomás? Sería incompleto, no sabrías nada. Estaría incompleto. La creación, nada. Y además una cosa importante. Una cosa importante. El Nuevo Testamento, dicen los teólogos, está escondido en el Antiguo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento, quiero que me escuchen, está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Por ejemplo, ¿qué sacrificios hacían los judíos para el perdón de pecados? ¿Qué sacrificaban? Ellos presentaban holocausto. ¿Y a qué animal sacrificaban? Cordero. Un cordero. Entonces, en el Antiguo Testamento había sacrificio de animales y sacrificaban un cordero. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el cordero? Jesucristo. Cuando el Señor le manda a Abraham que sacrifique a su hijo, y dice, el hijo va a un monte, va a sacrificar al niño, dice que llevaban leña, amén, llevaban provisión, pero no llevaban el animal. Y el hijo le dice, papá, pero llevamos leña, llevamos todo, pero falta todavía el sacrificio, falta el animalito. ¿Dónde está el animalito? ¿Dónde está el cordero? ¿Dice así o no dice así? Sí. ¿Y qué dice Juan en el Nuevo Testamento? He aquí el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Miren, lo siguiente. El Antiguo Testamento, ¿ya? Se revela en el Nuevo. Se revela en el Nuevo. Eso es material extenso, ¿no? Se revela en el Nuevo. Entonces, si yo solamente leo el Antiguo Testamento y obvio el Nuevo Testamento, no voy a conocer la vida de Jesús, el ministerio de Jesús y todas las verdades fundamentales de la vida del cristiano. Pero si yo solamente digo, no, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era el pacto de Dios con Israel, entonces yo no voy a entender el Nuevo, porque quiero que entiendas una cosa muy importante. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. ¿Amén? Claro, está ahí. Y el Antiguo Testamento se entiende o se revela en el Nuevo. ¿Quién era el sacrificio? El Cordero. ¿Quién es el Cordero en el Nuevo? Jesucristo. ¿O no matamos ovejas? No. ¿Matamos ovejas? Ya. Ya no. Los israelitas no hacen eso. Bueno. Hasta ahora los israelitas. Entonces, no matamos ovejas. ¿No? ¿Por qué? Porque ya ha habido un sacrificio.
Jesucristo derramó su sangre. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento es importante leerlo. ¿Por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Por ejemplo, si no leyera el Antiguo Testamento, ¿sabría cómo vine? No conocería quién es Mesías. A ver, por ejemplo, ¿por qué es importante leer el libro de Génesis? Pónganse a pensar. A ver, vamos a revisar nuestra mente. ¿Por qué es importante leer el libro de Génesis? ¿Qué entendemos por el libro de Génesis, por ejemplo? En Génesis se presenta pues, la creación del mundo. Amén. El Génesis me revela cómo fue creado el mundo. Amén. El Génesis me revela, amén, por ejemplo, cómo vengo yo. Amén. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? ¿De dónde salió el hombre? Y cómo nació el pecado también. Amén. Entonces, sí, entonces, ¿qué pasaría? No, yo no conocería ciertas cosas. La gente dice, no, el hombre ha habido una evolución de las especies, el hombre era del mono, el hombre era un mono, como un simio, y fue evolucionando y se hizo hombre hasta llegar a Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano tuvo un inicio, es creación de Dios. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que el hombre fue creado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Por eso al hombre le gusta lo terrenal. Le gusta lo terrenal. Amén. Pero Cristo, ¿de dónde vino? Del cielo. Y nosotros, ¿qué hemos tenido ahorita de nuevo? En Cristo. El nuevo nacimiento. Que dicen algunos, el nacimiento del cielo. Entonces, yo no puedo obviar el antiguo. Yo tengo que leer el Antiguo Testamento y tengo que estudiar el Nuevo Testamento. Porque si yo obvio uno de los dos, yo voy a desconocer la revelación de Dios. Entonces, estamos en diversidad de la Biblia, avanzamos en la hoja. Amén. Y dice, cuando nosotros, ahí estamos ahí, hablamos de diversidad de la Biblia, nosotros queremos decir que la Biblia tiene variedad. Amén. Ahí dice diversidad de la Biblia. Está en la sexta, séptima hoja. Después de la Biblia aparece diversidad de la Biblia. Amén. Diversidad. Amén. Ya dice. Cuando nosotros hablamos de la diversidad de la Biblia, nosotros queremos decir que la Biblia tiene variedad. La Biblia registra de manera diferente que Dios trató con las personas y de diferentes maneras en que ellas respondieron a Él. Amén. La Biblia fue escrita en atmósferas diferentes. Amén. Algunas porciones expresan alegría, mientras otras reflejan sufrimiento. La Biblia incluye maneras de escribir, contiene historia, poesía, profecía, carta, aventura, parábolas, milagros, historias de amor. Debido a su variedad, la Biblia ha sido dividida solamente en grupos de libros. Amén. Entonces vamos acá. El Antiguo Testamento, o mejor dicho, Antiguo Pacto. Amén. Dice, está compuesto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Estamos haciendo un estudio general de la Biblia. Si tuviéramos que estudiar la Biblia a profundidad, terminaríamos en 20 años. Amén. No podríamos terminar de estudiar la Biblia. Estamos teniendo conocimientos generales. Amén. De la Biblia. Entonces, vamos al Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, tenemos los primeros 5 libros. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Comienza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando alguien comienza a estudiar la Biblia y dice, yo voy a estudiar la Biblia y voy a leer la Biblia y comienzo del Génesis, ¿sabes qué, hermano? Yo te digo una cosa. En Levítico vas a perder el aliento. En Levítico, hermano, vas a querer ya abortar ese proyecto. Porque ya son de leyes, de sacrificio, de ofrenda, y es tan engorroso el tema que te desanimas ya. Y dices, no, mejor me salteo el Levítico y me voy a otro libro. Entonces, si tú quieres comenzar a leer la Biblia, yo te recomiendo que leas por el Nuevo, y después vas al Antiguo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos primeramente, por favor, les pido un poquito de silencio, 39 libros de la Biblia, amén, el Antiguo Testamento, y los primeros 5 libros, amén, se llaman el libro del Pentateuco, que son Penta 5 y Teuco libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿De qué habla el Pentateuco? Habla mayormente, hermanos, del inicio de la creación, el inicio del universo, el inicio de la creación, el inicio del hombre, la primera familia,
habla de la caída del hombre, pero también habla, por ejemplo, de que Dios tuvo un plan con un hombre llamado Abraham. Amén. Y que a través de Abraham iba a venir el pueblo de Israel. Entonces, son 5 libros, amén, que forman el Pentateuco. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esto en el idioma de los judíos se llama la Torá. Amén. Los judíos conocen al Pentateuco, los 5 primeros libros, como la Torá, que significa la ley. Amén. La enseñanza. Ahora, después de eso, si ustedes revisan, ¿qué libro sigue después de Deuteronomio? A ver, si lo revisan ahí. Ya. Esos libros vienen a ser Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? ¿Hablan de Dios? Sí, hablan de Dios, pero ¿de quién hablan? La historia de Israel. Hablan de Dios. ¿Con quién trata Dios? Con Israel. Con Israel. Con Israel. Dios trata con un pueblo llamado Israel. Claro, Israel es el nombre de quién? Del pueblo de Israel. ¿De quién? Jacob. ¿Amén o no? De Jacob. ¿Saben qué le llaman? ¿No? Ya no te vas a llamar Jacob. Te vas a llamar Israel. Entonces, Dios trata ¿con quién? Con Israel. ¿Y dónde están los israelitas del nuevo pacto por aquí? No aparecen, hermano. ¿Amén? No aparecen. ¿Amén o no? El hincha israelita, ¿no? ¿Dónde está el hincha israelita? No aparece, hermano. ¿Quiénes son israelitas? Los que han nacido en Israel. ¿Amén? Entonces Dios trata, digo histórico, porque Dios trata con un pueblo llamado Israel. Desde Josué hasta todos estos libros hablan del trato de Dios con un pueblo, Israel. Amén. Y Dios le dio leyes. Mira, no hay pueblo que sea semejante a Israel. Ningún pueblo. No hay en toda la historia. No hay en este mundo un pueblo que sea como Israel. Porque ningún pueblo recibió promesas directas. Ningún pueblo recibió leyes directas de parte de Dios. Ningún pueblo, Dios mismo lo formó. Todos los demás pueblos, Dios ha permitido su creación, ¿no? Su institución y los estados soberanos, como el Perú, como Ecuador, Argentina, y todos han estado en el plan de Dios, ¿no? Amén, todos están en el plan de Dios. Pero ningún pueblo se puede comparar ¿con quién? Con Israel. Porque Dios tuvo un propósito de levantar un pueblo para sí. ¿Amén? Amén. Dios trata con Israel. Un pueblo para Dios. Un pueblo escogido. ¿Por qué está la iglesia? ¿Por qué está la iglesia? Porque Israel, ¿qué pasó? Fracasó. ¿Fracasó? Israel fracasó en su llamado. Israel iba a ser luz para todo el mundo. A través de Israel se iba a conocer las leyes. Amén. Iban a conocer a Dios. Pero Israel fracasó. ¿A quién ha levantado Dios actualmente? Iglesia. ¿A? Iglesia. La iglesia. Amén. Ahora, ¿tienen que ser israelitas el pueblo de Dios? No. Hombres y mujeres de toda índole, de toda nación, de toda raza, de todo pueblo, de toda etnia. Ahora son pueblo de Dios. Antiguamente, ¿todos eran pueblo de Dios? No, solamente Israel. Él nomás tenía el privilegio de ser pueblo de Dios. Pero ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser pueblo de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Amén. Pacto de Dios con Israel, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pacto de Dios con la iglesia. Quiero que entiendan eso. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Habla de un pacto. ¿Qué significa Antiguo Testamento? Significa antiguo pacto. ¿Pacto de quién? Dios con Israel. Nuevo Testamento. Pacto de Dios ¿con quién? Con la iglesia. Amén. Lo seguimos. Son
12 libros, amén, Josué, Jueces, 12 libros históricos, y después continúan los libros poéticos. ¿Cuál es el primer libro poético? Job. Vamos a ir, buscamos ahí, está Job, está Salmos, está Proverbios. Cuando digamos, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Job, ¿dónde lo buscas? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Antiguo. En el Antiguo. Ya mismo ya no vas a buscar en el Nuevo, punto Apocalipsis, ya vas a buscar en el Antiguo. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Cantares. ¿Cómo se le llama a esos libros? ¿Por qué se le llama poéticos? ¿Por qué se llaman poéticos? Por el género. Género está en un género. ¿Qué es el género? ¿Por qué es fácil, cuando tú lees la Biblia, leer, por ejemplo, Jueces, Samuel, 2 Samuel? ¿Por qué es fácil leer? Por ejemplo, ¿Jueces de quién habla? A ver, dime de Jueces de un personaje. Sansón. Perdón, ahí está. Sansón. Amén. Otro personaje de Jueces. Había un hombre que le dijo que estaba escondido de los madianitas y el Señor le dijo, Gedeón. Varón está, ¿no? Dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y era valiente? Estaba escondidito. Señor, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué no viene todo? Mira que nos roban, nos despojan, nos tratan mal, nos quitan. Hermano, los madianitas le robaban la cosecha, le robaban los bienes, las riquezas a Israel. Israel empobrecía. ¿Israel estaba dónde? ¿Estaba metido dónde? En cuevas. Así es la vida del creyente cuando vive una vida en el pecado, vive una vida cautivo, en cueva, antes de vivir en la abundancia del Señor. Y no abundancia de dinero, de plata, de monedas, no, es abundancia espiritual. Amén. Es abundancia que Dios nos da. Entonces Israel estaba metido en cueva. ¿Por qué es fácil leer libros históricos? Porque está en un género llamado género narrativo. Tú lees Sansón, tú lees la vida de David, tú lees como David y te entretienes. Está en un género narrativo. ¿En qué género estarán los libros poéticos? ¿En qué género literario? Está en poesía. Está en poesía. Se llama libros poéticos porque están en un género de poesía. Por ejemplo, vayamos por ejemplo a un salmo, por ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugar de, entonces hay un género ahí que se llama el género de la poesía. Amén. Estamos haciendo un análisis del Antiguo Testamento. Después sigue, después de terminar con Cantar de los Cantares, vienen los libros proféticos. Amén. Y los libros proféticos están clasificados en 2 libros. Por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66. Por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Oseas? 14, ¿no? 14. Entonces, ¿por qué se considera profetas mayores y profetas menores? Por la cantidad de capítulos, por la cantidad de contenido. Los profetas mayores, que son el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son tan importantes como los profetas, por ejemplo, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, son tan importantes como estos libros. Pero por el contenido, por la cantidad de profecías, los profetas mayores fueron clasificados por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós y los demás. ¿Amén? Entonces, por la cantidad del contenido. Ahora, tan importante la profecía de los profetas mayores como los profetas menores. Ahora, muchos piensan que cuando Isaías profetizaba, amén, muchos piensan que Jeremías moría Isaías, después se levantaba Jeremías, moría Jeremías, después se levantaba Ezequiel, moría Ezequiel, después se levantaba, no, muchos eran contemporáneos, amén, muchos eran al mismo tiempo, profetizaban al mismo tiempo. Pero ya para eso, ¿qué pasaba? Israel estaba dividido en dos reinos. Amén. Entonces, eso yo sé que es un poquito, todavía vamos a cantar poco a poco, pero Israel estaba dividido en 2 reinos. Entonces,
el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Entonces, estamos viendo un paréntesis en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, como les digo, tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, tenemos los libros proféticos, que están en profetas mayores, profetas menores, que son exactamente 39 libros. ¿Amén? Es muy importante conocer el Antiguo Testamento. Es muy importante estudiarlo. Es muy importante que nosotros, hermanos, entendamos cómo está clasificada la Biblia. Entonces, vayan, por ejemplo, a la siguiente hoja. Vamos a hacer una síntesis de cada libro que está, por ejemplo, ahí. ¿Amén? Vayamos a la siguiente hoja y vamos a leer, por ejemplo, este material ustedes se lo van a llevar. Sigamos avanzando a la siguiente hoja y vamos a ver el contenido, así en síntesis, de cada libro. ¿Amén? Por ejemplo, vamos acá, donde dice... Los libros del Antiguo Testamento, 39 libros. Vamos un poquito antes de ver. Acá está. Acá está. No están numerados, lo dicen los libros del Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Cómo comienza? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen acá? Los libros de la ley. Sí, los libros del Antiguo Testamento. ¿Amén? Los libros de la ley. ¿Amén? Entonces ahí registra la cantidad, ¿amén?, de 39 libros. ¿Amén, hermanos? Son 39 libros. No, de la ley. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ya? Ya. Entonces, hermanos, vamos a ver, dice, por ejemplo, en cuanto a los libros del Antiguo Testamento. ¿Amén? A ver, por ejemplo, los libros de la ley. ¿Estamos ahí? Sí. Ya. Ahora, por ejemplo, a ver, Katy, por ejemplo, ¿qué dice en Génesis? Registra el principio del universo, del hombre, matrimonio, pecado, sacrificio, naciones, gobierno y hombres llaves de Dios como Abraham, Isaac, Jacob y José. Amén. Entonces, por ejemplo, mira, si nosotros revisamos el libro de Génesis, es importante, amén, porque registra, por ejemplo, y se registra el principio del universo, ya, amén. ¿No? Que dice del universo, del hombre, del matrimonio, del pecado, del sacrificio, de las naciones, el gobierno, y hombres claves, no es llaves, sino hombres claves como Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob y como José, ¿no? Entonces, ese es el contenido del libro, ¿no? Comienza, hermanos, con la creación del universo, comienza, hermanos, con la creación del mundo. Por Génesis conocemos, por ejemplo, ¿en cuántos días fue creado el mundo? 7. En 6. El séptimo descansó, ¿no? ¿En qué día fue creado el hombre y la mujer? El hombre. Sexto. En el 6.º día. ¿Amén o no? Eva no fue creada en esos días, ¿no? ¿Te das cuenta? Después, ¿no? Conocemos el plan de Dios, por ejemplo. Conocemos la familia, ¿no? ¿Qué dijo el Señor en Génesis 2.18? No es bueno que el hombre esté solo, por cuanto le haré ayuda idónea. Entonces conocemos de que había un plan en la familia. La familia no es invento de los romanos. Como la vez pasada escuché por ahí a una persona que estaba diciendo, no, la familia lo inventaron los romanos. Los romanos inventaron esto. El matrimonio. El matrimonio era, por ejemplo, hermanos, era el contrato de un hombre romano. ¿Estamos aquí? El contrato de un hombre romano con una mujer para que le dé hijos. Amén. Por eso matri viene la palabra matriz.
Amén. Entonces el matrimonio dice, no, el matrimonio fue inventado por los romanos. No, ya había un concepto de familia en la Biblia. Amén. Ya había el concepto de que la familia está constituida de un hombre y de una mujer. ¿Por qué estamos como estamos actualmente? Porque la familia está siendo atacada brutalmente. Con estas ideas de LGTB, amén, con estas ideas de ideología de género, donde se plantea de que un matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer y una mujer, la familia está siendo violentada, está siendo atacada. El propósito de Dios para la familia es un hombre y es una mujer. Amén. Entonces, desde ahí Dios ya está dando un orden. Amén. Está dando un orden a su creación. A través de Génesis conocemos, por ejemplo, ¿qué más? ¿Cómo cayó el hombre? ¿Amén o no? Conocemos su caída. ¿Por qué pecó? ¿No? ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿Adán? ¿Quién pecó primero? Vamos a ver. ¿Quién pecó primero? Eva. Eva pecó primero. ¿Qué pasaba si Adán no comía el fruto prohibido? ¿Qué pasaba? Y solamente Eva caía. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría? Adán se quedaba en el Edén. ¿Dios le daba otra esposa? No. ¿Amén? ¿Dios le daba otra esposa? Es una pregunta que se han hecho muchos teólogos, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente Eva? Que solamente Eva hubiera comido. Muchos, por ejemplo, dicen que hubiera, por ejemplo, hermanos, recibido redención igual. ¿Amén? Redención. ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Miren, quiero que me entiendan esto, ¿ya? Para que entiendan cómo se revela el Antiguo en el Nuevo. Adán tenía su compañera Eva. ¿Amén? Mientras Adán dormía, amén, mientras Adán dormía, dice que le fue abierto por un costado y salió una costilla, amén, y Dios de esa costilla hizo su esposa, Eva, amén, amén, hermanos, ¿estamos acá? Mientras Adán dormía, mientras Jesucristo dormía en su muerte, le fue abierto con una lanza aquí y cayó agua y cayó sangre. Esa era su esposa. ¿Quién? La iglesia. Adán, según dicen algunos, la gente, la mayoría de las mujeres dicen que el hombre no sabe amar. Cuando Eva pecó, Adán no quiso perderla. Voluntariamente comió de esa manzana o de ese fruto para no perder a su esposa llamada Eva. Y la Biblia dice que Jesucristo voluntariamente entregó su vida. El que no hizo pecado, se hizo pecado por amor a nosotros, a la iglesia. Entonces, Adán es una imagen ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, Adán, esta escena nomás, mira, no puedo entender el antiguo, porque el antiguo se revela en el nuevo y el nuevo está escondido en el antiguo. Por eso es importante leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Continuamos. Los libros poéticos, las profecías, ya estamos ahí. Por ejemplo, vayamos por ejemplo al libro de Éxodo. No, perdón, vayamos por ejemplo, al libro de
de Éxodo, el trato de Dios con Israel. Amén. Vayamos al libro de Levítico. ¿Hablaba de quién el libro de Levítico? Las leyes. Las leyes. ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, hermanos, donde los judíos hacían sus sacrificios, su encuentro con Dios? ¿Cómo se llamaba? Expiación. Tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. ¿Qué había en el tabernáculo? En el tabernáculo ¿Había panes, sí o no? El alimento. ¿Había incienso o no? Que no podía pagarse. Entonces yo quiero que entiendan de que es importante que yo lea el Antiguo y el Nuevo. Entonces seguimos con los libros históricos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en Jueces? A ver si lo lees, Esther. ¿Qué dice en el libro histórico de Jueces? Ahí teníamos, hermanos, una síntesis de cada libro. Amén. De cada libro. Jueces. Israel se distanció de Dios después de la muerte de Josué. Este libro registra la larga historia de sus pecados repetidos y los jueces que Dios levantó para librarlos de las fuerzas enemigas. Amén. Entonces, hermanos, constantemente estamos viendo de que, hermanos, tenemos mucho que aprender. Entonces tenemos los libros históricos, tenemos los libros de historia, tenemos los libros poéticos, tenemos los libros de profecía, amén, y llegamos a Malaquías, amén. Ahora, si seguimos avanzando, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27, amén. Llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, ¿con qué libro comienza? O mejor dicho, ¿con qué libro comienza el Nuevo Testamento? Mateo. Con Mateo. ¿Qué dice de Mateo? Da énfasis a Jesucristo como el Rey y se dirige a todos los judíos. Vayamos. Miren, abran ustedes en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Con qué comienza? Mateo. Mateo capítulo 1 comienza con una genealogía. Libro de la genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. El Mesías, ¿qué tenía que ser? ¿Cómo que tenía que tener el Mesías? El Mesías tenía que ser, Hijo de un rey. tenía que ser dentro del pueblo de Dios, tenía que ser judío, tenía que ser descendiente. ¿Por qué? Porque la promesa a quién había sido hecha. A Abraham. Amén. Primero dijo que de la simiente de la mujer. Amén. De la simiente de la mujer, ¿no? Su simiente, ¿no? Iba a destruir a la serpiente, ¿no? Entonces iba a destruir a Satanás. Y de Abraham, dice, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, iba a venir, ¿no? De esa familia de Abraham, de la familia de Israel iba a venir el Mesías. Sabemos eso, ¿no? Iba a venir de la descendencia de David. ¿Amén o no? Y había profecía de que iba a ser de Belén. Iba a ser de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, lo que está haciendo Mateo es demostrar que Jesucristo era judío. Amén. No podían recibir a un extranjero como el Mesías. Jesús ya vino hace 2000 años. Va a venir por su pueblo. Amén. Los judíos todavía muchos judíos no han reconocido a Jesús todavía como el Mesías. Muchos van a recibir a quién. ¿Cómo se llama el otro? Se llama Anticristo. ¿Se podrá levantar un anticristo sueco? No lo van a recibir. ¿Qué tiene que ser el anticristo? Judío. Tiene que ser judío. Amén. Cuando dice Mateo de la genealogía, está demostrando que Jesús era judío. Amén. Tenía que tener esa genealogía. Acá dice
que Mateo fue escrito, el Evangelio de Mateo, con un énfasis para los judíos, demostrando que era rey. Si vamos a Marcos, dice, da otro aspecto, da énfasis como siervo de Dios y se dirige ¿a quién? A los romanos. Si vamos a Lucas, dice, presenta como Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto y salvador de los hombres imperfectos. Amén. Eso lo está hablando a los griegos. Amén. Y Juan presenta en su posición como el Hijo de Dios a Jesucristo. Los primeros evangelios, hermanos, se les conoce como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque todos hablan, por ejemplo, de los milagros de Jesús, hablan de ciertas escenas de Jesús, hablan de ciertos acontecimientos de la vida de Jesucristo. Es importante que ustedes, hermanos, comiencen a leer la Biblia desde los evangelios. Ustedes lean la Biblia, estudien la Biblia. Este estudio, esta enseñanza que estoy trayendo, es para incentivarles la lectura de la palabra. Ustedes me van a comenzar a estudiar desde el Nuevo Testamento. Arrancamos de Mateo, seguimos con Marcos, seguimos con Lucas y terminamos con Juan. ¿Estamos acá? ¿Amén? Tenemos que comenzar a leer la Biblia del Nuevo Testamento. Si quieres leer la Biblia, toda la Biblia, comienza el Nuevo Testamento, sigue por Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, o Hechos de la Iglesia. Amén. Sigue por todas las epístolas paulinas, sigue por las epístolas generales, termina en Apocalipsis, y después te vas al Antiguo. Comienza a leer tu Biblia del Nuevo Testamento. Amén. Comienza a leer, hermanos, la Biblia, aunque sea 2 capítulos al día. ¿Cuántos capítulos tiene, por ejemplo, el libro de Mateo? ¿Ah? Tiene 28. Entonces, si yo leo 2 capítulos diarios, ¿en cuánto tiempo leo Mateo? ¿En cuántos días? 14. En 14 días. ¿Amén? Leo en 14 días el libro de Mateo. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? Tiene 16. ¿Amén? Ya, si yo leo 2 capítulos diarios, ¿en cuántos días lo leo? 8. En 8. ¿Cuántos libros tiene el libro de Lucas? Tiene 24. ¿En cuántos capítulos, 2 capítulos al día, en cuántos días lo termino? 12. 12. ¿Cuántos libros tiene el libro de Juan? 21. 21. ¿En cuántos días lo termino? En 10 días, ¿no? 7 y medio. Ya, sacamos la cuenta. 14 más 12, 14 más 12, 16. Más 10. Más 10. A ver, 14. Más 12. Más 8. Más 8. Más 8. 14 más 8, ¿no? Ajá. 20. Más 14 más 12, 32. 32. Y más 42. 42. Más 10, ¿no? 14. Ya. Entonces en 42 días, ¿ya? 42 días, yo me estoy leyendo los 4 evangelios. ¿Amén o no? ¿No podemos hacer eso? ¿No podemos hacer eso? ¿Ah? Katy. ¿Ah? ¿No podemos leer la Biblia 2 capítulos diarios? ¿Cuánto tomará leer 2 capítulos diarios? ¿Media hora? Media hora, hasta menos, ¿ah? 20 minutos. Entonces, ¿perdón? Entender es lo que nos podemos demorar. Sí, pero hermanos, así no entiendan, tú tienes que leer para poder comenzar a finalizarte con la Biblia. Si tú quieres entender desde la primera leída, no vas a poder. ¿Amén? Entonces tenemos que leer los evangelios. Ahora, por ejemplo, ¿qué libro sigue después de los evangelios? Hechos de los Apóstoles. ¿Amén? Ahí habla de quién. ¿Qué entendemos por el nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo? ¿Qué entendemos, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué entendemos? A ver, estamos claros. ¿Qué entendemos de Hechos de los Apóstoles? Que la Iglesia Católica
no quiere entender o no quiere reconocer. La iglesia no nació en Roma. ¿Amén o no? ¿Dónde nació? En Jerusalén. La iglesia, así que dice, no, yo estoy en la verdadera iglesia, ¿no? Apostólica, ¿no? Iglesia católica, apostólica más, y romana. Esa es la verdadera. Esa es la iglesia que fundó Jesús, dicen. Falso. La iglesia nació ¿dónde? En Jerusalén. Vemos, por ejemplo, qué enseñaban los apóstoles. Los apóstoles decían, persínense. Los apóstoles enseñaban, ustedes digan Aves Marías. Los apóstoles hacían imágenes. Cuando Pedro está yendo a ver al centurión romano, ¿cómo se llamaba el centurión romano? Cornelio. Y se postra ante Pedro. Amén. Y dice, levántate porque yo también soy consiervo tuyo. Entonces, no hay que arrodillarnos ante los hombres, ante imágenes, ¿no? Entonces, ya hay un conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué sigue con el Nuevo Testamento? Llegamos a las epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son, ¿qué dice ahí? Cartas. Amén. Son cartas a las iglesias. Comenzamos con Romanos, conocido como el quinto evangelio. Seguimos con Corintios. Ahora, todas esas cartas, hermanos, que vemos, hermanos, que dice, por ejemplo, cartas a los romanos, cartas a los gálatas, cartas a los filipenses, cartas a los colosenses, cartas a los efesios, todas son ciudades de la antigua Roma o de la antigua Grecia. Amén. Y mandaba, por ejemplo, decía, carta a los romanos. Está hablando, no a los romanos, al imperio romano. Está hablando a la iglesia que estaba en Roma. Amén. Carta a los gálatas. Eso quiere decir que en Galacia, había una iglesia. Carta a los colosenses. Eso dice que en Colosas había una iglesia. Carta a los efesios. Eso dice que en Éfeso había una iglesia. Carta a los corintios. Eso dice que en Corinto había una iglesia. Carta a los tesalonicenses. Que en Tesalónica había un grupo hermano, había una iglesia. Amén. Entonces, estamos entendiendo que las cartas, que las epístolas, eran dirigidas a un grupo. Ahora, hermano, si la carta es dirigida a un grupo, ¿eso quiere decir que para mí no vale? No. Esa palabra sigue siendo vigente. Es para nosotros, es parte de nuestra doctrina, forma nuestra creencia en lo que creemos. ¿Creemos que el Señor va a venir de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Creemos que el Señor va a llevar a su iglesia? Sí. ¿Creemos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva? Sí. La Biblia lo dice. ¿Creemos que vamos a entregar al tribunal de Cristo? Sí. ¿Va a haber recompensa? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa doctrina fundamentada en la Biblia. Ahora, ¿qué sigue, por ejemplo? Después de las cartas, ya siguen también, hermanos, el último libro, que se llama el libro del Apocalipsis. Dice, la palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que significa revelación. Amén, significa revelación. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que nosotros ahora, yo, hermano, les estoy compartiendo esto para que ustedes vayan leyendo y vayan estudiando. Y vayan conociendo, por ejemplo, dónde está el libro. A ver, tienen reparten la Biblia cada uno. ¿Ya? Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver. Y vamos a hacer, por ejemplo, reparten la Biblia cada uno. A los que están con revelación también, reparten de su Biblia. A los que están en revelación también, reparten de su Biblia. Reparte la Biblia. Reparte cada uno. ¿Cada uno tiene su Biblia? Ya. A ver,
Búsquenme. A ver, vamos por partes. A ver. A ver. Cierren su Biblia, cierren su Biblia. Cierren su Biblia. Cierren su Biblia, mamá. Cierren tu Biblia, mamita. Cierren tu Biblia. No, hasta acá, mamá. Cierren tu Biblia, mamita. No, van a hacer la mirar. Ya. Vamos. A ver. Vayamos al libro de Oseas. ¿A dónde pertenece? Antiguo. Antiguo. Amén. Oseas. Capítulo 12. Versículo. Ya. ¿A qué sección pertenece Oseas? Antiguo. Ya. ¿Pero qué más? ¿Profetas? Menores. Profetas menores. ¿Ya? ¿Por qué menores? Porque tiene poco Ahí está. Tienen pocos libros, pocos capítulos. contenido. Oseas está después de Cantar de los Cantares. No, después de Isaías. Daniel, no. De Daniel, perdón. De Daniel Oseas. ¿Amén? Está después de Daniel. Ya no lo busco Oseas en dónde, en el nuevo. Antiguo. En el antiguo, pues. Lo tiene, a ver, Oseas 12:6. ¿Qué dice? Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mira lo que Dios te está hablando. Tú pues, ¿qué dice? Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. ¿Qué más? Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios. Confía siempre. Y en tu Dios confía siempre. Mira cómo te está hablando el Señor. ¿Ah? Tú abres la Biblia y lees eso. Confía en Dios siempre. En los momentos de necesidad, de enfermedad, de lucha. Yo sé, hermano, que la prueba no es fácil. Que hay momentos de mucha tristeza, de muchas lágrimas. Pero, hermanos, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Amén, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. A veces la enfermedad puede ayudar a bien. A veces la falta de economía puede ayudar a bien. A veces la adversidad puede ayudar a bien. ¿Por qué? Porque a medida que nos vienen las pruebas y las dificultades, la clave está en acercarse a Dios. Yo no entiendo por qué cuando hay hermanos que le vienen problemas, dificultad, le viene lucha, se apartan. Es todo lo contrario. Es acercarse más. Amén. Es confiar más. Es aguardar la bendición de Dios. Si me viene prueba, lucha, enfermedad, yo no me voy a apartar, pues. No, yo no quiero saber nada de Dios, me viene problema, estoy resentido, estoy molesto. Dios no me escucha. No, hermanos. Tenemos que acercarnos al Señor. Amén. Pasamos situaciones, hermanos, y el que le habla también. La lucha no solo la tienen ustedes, nosotros también tenemos luchas. Yo, el que le habla también tiene luchas. Pero el galardón, hermanos, está en confiar en el Señor. Amén. Ya. Vayamos, a ver, por ejemplo, vamos a buscar el libro de... A ver, cierren. A ver. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Dónde está? En el Nuevo. Es una epístola, es una carta. ¿Dirigida a quién? A los Corintios. A la iglesia de que está Corinto. en Corinto. En Corinto. ¿Qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. 3:1. Segunda. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como Primera. espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Mira cómo nos está hablando el Señor. A ver, Katy, ¿qué dice? De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Amén. Amén. Hermanos, miren. De manera, hermanos, que yo no puedo, dice Daniel, hablarlo como espirituales. Amén. Sino como carnales, Como a niños. como a niños En Cristo. en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo a Corintio? Hermano, dice, ustedes todavía no son espirituales, Son carnales. son carnales. ¿Quién es un carnal? Alguien mundano.
hay tres tipos de hombre. Hermanos, ¿estamos aquí? Hay tres tipos de hombre. Miren, tres tipos de hombre. Dice, más atrás dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre natural es aquella persona que no nació de nuevo. Solamente nació de papá y de mamá. No ha tenido el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no habita todavía en esa persona. El hombre espiritual es un hombre que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está gobernando su vida a través de la palabra. El hombre carnal es el hombre cristiano, tiene el Espíritu Santo en su vida, pero todavía su carne lo gobierna. Entonces no le da lugar al Espíritu Santo, le da lugar ¿a qué? A su carne, a lo carnal. Todavía siente atracción por el pecado, todavía siente atracción por lo malo, todavía siente atracción por las cosas que no agradan a Dios. Entonces, todavía, a pesar que está en Cristo, a pesar que es cristiano, vive carnalmente. No lee la Biblia, no ora, no congrega, no busca a Dios, no tiene intimidad con Dios, es carnal. Amén. ¿Está en Cristo? Sí está en Cristo. Porque ¿a quién está escribiendo Pablo? ¿A la iglesia o no está escribiendo a la iglesia? A la iglesia. Está escribiendo a la iglesia. Pero está en una condición carnal. ¿Y qué tiene más el carnal? Dice que es un niño. ¿Eso qué quiere decir? Que espiritualmente no está maduro. Pasa el tiempo, no asimila, no se establece, no se afirma. Siempre está aprendiendo. Es como el bebito que toma su leche, tú le das al bebito su leche y después, ¿qué pasa? Cuando da indigestión, lo vomita, no asimila. Por eso el niño cuando no asimila y vomita, ¿cómo está? Raquítico, no crece, no desarrolla. Entonces estamos aprendiendo. A ver, vayamos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Dónde lo busco? Antiguo Testamento. Es el segundo libro de la Biblia. ¿A dónde pertenece? Sí, podemos ver porque estamos aprendiendo. Pertenece al Pentateuco. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? Se llama Pentateuco. ¿Por qué? Porque habla de la ley. No tiene, por ejemplo, hermanos, esto, no tiene, por ejemplo, algunos eruditos no tienen que quién los escribió. Pero Jesús aquí le da la autoría. A Moisés. Pero algunos teólogos cristianos dicen que Moisés no escribió la ley, que fueron otros judíos que escribieron la ley. Pero él dice, pero en la ley de Moisés... Entonces la Biblia miente. No, yo no estoy... No miente, la Biblia no miente. No, para nuestro parecer, lo escribió Moisés. Amén. Dios le reveló, Dios le inspiró. Pero algunos teólogos, de manera equivocada, dicen que no lo escribió Moisés, sino que otros judíos que eran sabios, inspirados, lo escribieron. ¿No? Pero la Biblia dice que 40 hombres escribieron la Biblia en 1600 o 1500. Claro, pero exactamente estos libros, no, o sea, los 40 autores bíblicos, como vimos en la clase pasada, lo van a escuchar el video, escribieron diferentes libros. Por ejemplo, los salmos fueron escritos por David, pero también otros fueron escritos por los hijos de Coré. Amén, los hijos de Coré escribieron la Biblia también. Y hay también, por ejemplo, una parte que escribió Moisés, Salmo 90, fue escrito por Moisés. Amén. Ya. Vayamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el libro, por ejemplo, de Miqueas? Antiguo Testamento.
Ya, entonces, hermanos, ya estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo más o menos en qué está la Biblia. Amén. ¿Cuál es el libro? Miqueas. A ver, Miqueas 3. ¿Qué dice Miqueas 3? 1. ¿Qué dice Miqueas 3? Dice Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob. 10, 10, 3:10. Que edificáis a Sion con sangre y Jerusalén con injusticia. Miqueas 3:8. Mas estoy yo Estoy lleno. lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira, todo el pueblo de Dios se apartaba, todo el pueblo de Dios se iba a los baales, se iba a las imágenes de acera, se iba a otros ídolos. Y a veces pasa como estamos en la iglesia y otros retroceden. Amén. Estás en la iglesia y los hermanitos que estaban en la iglesia alabando al Señor se apartan, se vuelven al mundo. Y muchos creyentes dicen, se desaniman. No, ya no quiero ir ya. Ya no está el hermanito tal no está ya. Ya me quiero apartar del Señor ya. Quiero volver al mundo, a Egipto. Amén. Ahí comía carne, viste. Quiero ir a la vida antigua. ¿Qué dice Miqueas 3:8? Mas yo, dice, estoy lleno. De poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Yo estoy lleno, dice, del Espíritu de Jehová, de justicia, de fuerza. Para denunciar a Jacob su rebelión. ¿Para qué? Para que a pesar de que otros retroceden y se desaniman y se apartan, yo al contrario, yo voy a seguir adelante, 3:8. Yo voy a seguir esforzándome en los caminos del Señor, porque yo sé que el Señor me va a usar, me va a levantar y el Señor me va a bendecir. Así que si otros se apartan, se desaniman, vuelven al mundo cochino, yo voy a seguir adelante. Amén. Miqueas 3:8. Entonces, amén. Entonces, ustedes, hermanos, nosotros tenemos hermanos, que aprender, hermanos, que tenemos que seguir esforzándonos en el Señor. Amén. Seguir esforzándonos en el Señor. Yo, hermanos, les pido que estemos, hermanos, aprendiendo la palabra del Señor. Estemos aprendiendo la palabra de Dios. Y este material se lo voy a entregar. Amén. Este material ustedes se lo llevan. Este material es gratuito, hermanos, no tiene ningún costo. Léalo, estúdielo, revíselo. Por ejemplo, hemos hablado acá partes de una oración, hemos hablado de impedimentos de oración, amén. Hemos hablado, por ejemplo, los beneficios de la oración, ahí están las primeras hojas, amén. Ahí está, hermano, por ejemplo, por qué Dios no oye una oración. Entonces hemos visto, hermano, varios temas. Vamos a continuar, hermanos, el próximo domingo. Vamos a seguir, hermanos, con el tema de la Biblia porque es extenso. Vamos a ir, hermanos, a método de estudio y vamos a hablar también, hermanos, ya por qué debemos congregar. Amén. ¿Por qué debemos congregar? Hay ciertos beneficios que tenemos que congregar, tenemos que buscar al Señor y de ahí sí vamos a seguir, hermanos, desarrollando nuestra exposición, nuestro material. Amén, hermanos. Vamos a ver en este momento y agradecemos a todas las personas, hermanos, que están viendo también este video, que Dios nos bendiga a cada uno. Amén. Amado